Se nos muestra un colegio surcoreano estándar en el que todos conviven armoniosamente y no hay abusos ni mal. Ok, puede que haya un poquitín de maltrato. Bueno, hay mucho maltrato. La víctima, en este caso, se trata de nuestro protagonista Park Han-shun, o Han para los compas, o gente como yo que piensa que los nombres coreanos son muy poco distintivos como para diferenciar entre 50 personas que se apellidan Park o Lee. Como podemos apreciar, este jovenzuelo que pareciera ser el típico pibe que le dice al profe que con el pelo no se estudia, recibe todos los días sándwiches de nudillos de parte de este rufián, que a la primera de cambio que Han le devuelve una mirada desafiante, menciona algo sobre una denuncia. Y acá descubrimos brevemente el pasado del protagonista, quien anteriormente se vio involucrado con una pandilla de estudiantes de secundaria, en la cual al parecer estaba no solo Eren Sheiga, sino también un tipo así, que discúlpenme pero mi suspensión de incredulidad tiene un límite y precisamente es que me traten de vender que esta cosa es un estudiante de secundaria. Cuestión que este grupo se llamaba Nexus. Han tuvo una disputa con este grupo a la que más bien se refiere como una guerra, pues vemos las secuelas de la misma, un día normal en la secu. Para mala suerte del colega Han, a diferencia del 90% de manguas, pareciera que acá sí existía un sistema judicial, del que los miembros de Nexus que resultaron heridos por Han se aprovecharon y lo denunciaron. Han perdió el juicio y para pagar la indemnización, su padre, dueño de un gimnasio al cual le dedicó toda su vida, tuvo que vender el mismo. Desde ese día, mientras se apretaba los labios hasta que sangraran y lloraba de la impotencia y rabia, se juró a sí mismo jamás volver a pelear, a la par que se disculpaba con su padre y este lo abrazaba y lo reconfortaba. Porque es lo que un hombre hace. En el presente, Han se encuentra en la vuelta de la escuela a su casa. Un trío de peleles se lo cruza y lo reconocen. Este pelado, dispuesto a probar su valía desafiando al infame Park Han-shun, lo provoca y pronto vemos cómo lo apalea en el piso, ya que Han no oponía resistencia alguna, lo que se me hace extrañamente familiar. Entre pisotón y pisotón, el calvito termina mencionando al padre de Park, lo que por momentos provoca que a este último le salte la chispa y detenga su patada, devolviéndole una mirada fulminante, pero pronto se controla y lo suelta. El pelado, furioso no solo con Han sino consigo mismo por no querer admitir que realmente se había cagado hasta las patas, toma un palo cercano y lo azota violentamente un rato hasta que se cansa y se va con sus compadres. Un muchacho rubio se acerca a Han y dice no entenderlo. No entendía por qué no se defendía. Le pregunta si era porque temía volver a perder algún juicio, a lo que, para calmar sus temores, deja caer al suelo un montón de fajos verdes, o amarillos en este caso. Le dice que ese dinero debería bastar para costearse un abogado como la gente, y que mejor llama a Soul. Consiguientemente le pregunta cuánto le tomaría acabar con esos 3 tipejos de recién. Han le pregunta al Bepi quién es exactamente, y él responde únicamente que es alguien que quiere acabar con la vida de Kim Cheon-su, el líder de Nexus. Han reacciona a la sola mención del nombre de esta persona e inmediatamente se levanta. El rubio dice que no es seguro continuar la charla ahí, pues había demasiados oídos cerca. Y, efectivamente, los 3 tristes virgos de recién habían vuelto, pues vieron la plata en el piso y llegaron atraídos como lesbiana a las denuncias por violencia doméstica. No más se acerca el cabeza de lija. Han lo recibe con un codazo que le hunde la cara como cuando personalizas a tu personaje y se te pasa la mano. Luego se encamina a despachar a los otros 2, respondiendo a la anterior pregunta del rubio, afirmando que solo le tomaría 4 segundos, los que voy a contar en tiempo real para mayor rigor científico. Una vez listo el pollo, vemos un nocturno escenario iluminado por la brillante ciudad. En la cima de esta, en lo que parece ser el despacho u oficina del rubio, él mismo le cuenta a Han sobre quién es, mostrándole un perfil en Wikipedia dedicado exclusivamente a su persona, o Shunbu, digámosle Shun. Al parecer, Shun era considerado el joven más exitoso de Corea y era el presidente de un grupo o compañía, aunque él se refiere a sí mismo como un estafador, así que es probable que no sea nada del todo legal.
También exclama que puede limpiarse el ojete con 10.000 millones de hueones, por si a alguien le sirve ese dato. De todas maneras, nos cuenta la vida de Kim Cheon-su en la actualidad. Nacido popular, atractivo, talentoso y para colmo, actualmente era pro player del LOL, lo cual debería ser antítesis de todo lo anterior mencionado, pero bueno, es un manga. Pese a todo, Shun menciona que para él no sería realmente difícil destruirlo, de así desearlo, pero lo que él quería no era depender de sus recursos para hacerlo, o al menos no del todo, sino lo que quería era arruinarle la vida con los mismos métodos que según él Kim Cheon-su siempre había utilizado, los cuales describe como sucios, baratos y repugnantes. Shun le asegura a Han que de ahora en más sería capaz de cubrir cualquier gasto que requiera, incluidos los necesarios para encontrar a Kim Cheon-su, que no debe ser muy difícil realmente. Dame un segundo. Entre esos gastos que Shun mencionó, se encontraba también el restaurar el gimnasio del padre de Han. Dicho esto, al pelinegro solo le faltaba saber la razón del odio de Shun a Kim Cheon-su, pero este va de la pregunta diciendo que de momento no era importante, y que eventualmente lo sabría. Con su nueva impunidad adquirida, lo primero que Han hace es volver el otro día a su salón a primera hora de la mañana, encarar a su abusón y partirle bien la madre, pa' que tenga y pa' que guarde, recordando las palabras de Shun de que el mundo se consume en dinero. El que compartía este pensamiento era Choi, el abusón, a quien le estaban dando un palizón. Este pibe en algún momento llegó a pensar que no existía nadie más fuerte que él, pues pelea en la que se encontraba, pelea que ganaba. Su visión no cambió sino hasta que conoció a Han, e inmediatamente se dio cuenta solo con verlo de que él estaba en otra liga completamente diferente. Por suerte para su ego, pudo ver cómo Han fue puesto de rodillas por Kim Cheon-su, no a base de fuerza sino de influencia y dinero, y comenzó a pensar que mientras más plata ganara, más fuerte sería. Choi abrió una tienda de ropa en línea y obligaba a sus compañeros a comprarla. Incluso llegó a someter a Han, recuperando así su confianza y su poder. Pero en la actualidad las tornas habían girado. La bestia había despertado. Y quien se sentía intocable ahora estaba siendo machacado frente a toda la clase, que sádicamente disfrutaba del espectáculo. Choi le pregunta a Han por qué estaba haciendo eso, pero las palabras sobraban y su cara pintaba toda la historia. El colorado desesperado pide la ayuda de quien pensaba sus cómplices, pero nadie quiere meterse en el camino de Park Han-shun, así que no le queda otra que huir del salón, pero su persecutor iba justo detrás de él. Choi termina en la clase de un pibe que quien según él hacía todo por dinero. Este pibe se encontraba levantando pesas en medio del salón, el lugar ideal para hacer ejercicios anaeróbicos, obvio. Choi le ofrece 1 millón de hueones por acabar con Han. El mastodonte encara a nuestro protagonista y se disculpa con él, pero le dice que realmente necesitaba la plata para poder ingresar a una universidad de educación física. Han parece simpatizar con esta causa y para evitar problemas se ofrece a pagarla él mismo. El futuro profe de gimnasia, que por primera vez hace honor a su título a menos que en 10 años engorde, acepta la money y se retira. Choi procede a ser lanzado por la ventana, como este meme re viejo que solo algunos conocedores recordarán. Un profesor ve todo este asunto y lo próximo que sabemos es que este se encuentra cagando a pedos a Han en la preceptoría, mientras Choi le saca el dedo con el que seguramente se ha tocado el punto G y se burla de él. El profesor le pide a Han que reflexione y piense en su padre, pero da justo en el nervio y Choi, o más bien su cara, es quien lo paga y le empieza a dar de chingadazos por más que el profe trate de retenerlo. Sin embargo, un sujeto trajeado aparece y calma la situación, presentándose como un abogado de la firma más prestigiosa de Corea, que había venido en representación de Park Han-shun. En la torre de Shun se nos cuenta cómo todo se resolvió limpiamente. Bueno, no realmente. El profesor se disculpó y Choi había sido expulsado. Todo había sido cuestión de excavar un poquito en los antecedentes del profe y encontrar evidencia sobre las extorsiones que Choi le hacía. Hablando de este último, se encontraba en su habitación haciendo berrinches y maldiciendo a Park Han-shun, jurando acabar con él. Para esta tarea, va a ver a un grupo de matones a sueldo que justo en ese momento están cagando a palos a un tipo que pareciera ser el mismo que quería ser profesor de educación física. Choi habla con el líder y le ofrece más de 10 millones de hueones si se encarga de Park Han-shun. Luego se nos lleva a una casa que al parecer fue incendiada y está rodeada de cintas de precaución.
Shun entra a la misma. Este se quita los zapatos como es cortesía en Asia cuando se entra a la casa de otra persona y empieza a hablar solo mientras mira un retrato familiar donde están quienes parecieran ser sus padres y él. Este menciona algo sobre un acontecimiento hace 2 años, pero luego se retira y dice que no podrá volver en bastante tiempo pues estaba metido en algo que requeriría toda su atención. El foco cambia a Han junto con su padre en el living de su casa. Este último se encontraba hablando por teléfono y según anuncia a su hijo, finalmente había conseguido trabajo en un gimnasio con un excelente salario, todo obra de Shun. Han lo felicita y luego le dice que saldrá a hacer ejercicio. El padre se regocija por su éxito y Han, mientras se retira, muestra una leve sonrisa denotando alegría por su progenitor. Pero a lo que está saliendo de su departamento, recibe una llamada de Shun advirtiéndole de que Choi ha contratado a unos tipos para que vayan a buscarlo. Siendo algo tarde, pues Han ya se encontraba frente a frente con este grupete, pero no alcanzan ni a intercambiar más de 2 palabras que uno de los miembros de esta banda, subido a un vehículo, acelera hacia Han con intención total de pasarle por encima. Nuestro prota, en vez de quitarse del medio, corre hacia la furgoneta y trata de patearle el vidrio delantero, pero el tipo hace una maniobra asustado y Han termina rodando por el techo de la van hasta caer de jeta en la calzada. El líder de los maleantes piensa que ya el trabajo estaba hecho, pero Han, lleno de su propia sangre, se levanta y así exclama: ¡Puta madre, Dios ya viene! Los tipos se sorprenden de que haya sobrevivido, pero aún así deciden marcharse de momento. Desafortunadamente para ellos no contaban con que, herido y todo, la velocidad de Han fuera tal que logra alcanzar al vehículo. Se monta encima y logra romper el vidrio y sacar a uno de los tipos antes de caer ambos al asfalto. La banda decide dejarlo a su suerte y escapan, pero Han comienza a golpear brutalmente al tipo hasta que le revela dónde es que se destinaba la camioneta, lugar donde, un rato después, se encontraban celebrando por su supuesto logro. Choi, que los acompañaba, se pregunta qué era exactamente lo que celebraban si no habían conseguido acabar con Park Han-shun. El jefe de los tipos le dice que no pierda la compostura y rompe un vaso de vidrio para amenazarlo y explicarle que cazar a Park Han-shun no era como si tuvieran que matar a un pollo o ni siquiera a un toro. El cazar a Park Han-shun era el equivalente a cazar a un tigre. O sea, una persecución constante donde tuvieran que atormentarlo y hacerlo sufrir por 1 o 2 meses, hasta que finalmente se diera y se encontrara acorralado. Ese era el plan. Pero la puerta del lugar comienza a ser golpeada desde fuera, a tal punto de sufrir múltiples abolladuras. Una weonao va a ver por la mirilla y se encuentra con la bestia salvaje. Todos entran en pánico, excepto el jefazo que les dice que ni siquiera Park Han-shun podría derribar del todo una puerta de hierro. Y por unos segundos parece tener razón. Pero Han entra por la ventana rompiendo el cristal, inmediatamente golpea a un desgraciado y le siguen unos cuantos más, de los cuales se deshace rápidamente dejando 3 cuerpos inconscientes en trencito, a lo que procede a preguntarle al resto quién sigue. Choi se aferra a la esperanza de que quizá el grupo pueda hacerle frente a Park Han-shun si se combinan, pero para no hacerla larga, no pasa. Todo el que intenta atacar a Han es neutralizado, e incluso cuando Choi intenta utilizarse a sí mismo de carnada para que uno logre golpear a Han, el efecto del golpe es nulo, y el agresor sale volando por la ventana, aterrizando en la calle, donde vemos llegar a su vez a una minita en moto, la cual trabajaba para Shun y le informa a este de la ubicación de Han. Hablando de él, ya se ocupó de todos incluyendo a Choi, y exceptuando al jefe, quien admite la derrota y le pregunta que si necesita algo de él, lo ayudará en lo que pueda. Pero Han lo toma del cuello y lo levanta, diciéndole que lo único que quiere es cagarlo bien a trompadas. Y así lo hace, mientras un pibe mira todo escondido y asustado, pero finalmente reúne el valor suficiente para detener a Han y nos enteramos de que él era el dueño del apartamento, que se había independizado recientemente y había tenido la mala suerte de que ese grupo de lacras eligiera su casa como base de operaciones. Pero Shun llega justo a tiempo y con el superpoder de su billetera compensa la pérdida del desdichado sujeto. El boss de los gamberros ve esto como una oportunidad para hacer su retirada, pero Han no se lo permite puesto que aún tenían asuntos pendientes. Pero el cagón saca un cuchillo y lo trata de apuñalar, por lo que Han lo suelta. Este cae y va con la cola entre las patas a pedir la ayuda a su padre, el cual era el dueño de una empresa de pesca
y a su vez un mafioso. Este va con sus empleados a una construcción donde Han y Shun estaban esperándolos. El padre estaba dispuesto a que corra sangre por lo que le hicieron a su preciado hijito, pero apenas pone ojo sobre Shun y lo reconoce, se caga entero y se arrodilla ante él, pues resulta que gran parte de los ingresos de su empresa dependían de acuerdos hechos con la empresa del rubio. Le ordena a sus hombres que se retiren, quedando solo padre e hijo a merced del joven empresario. El hombre empieza a disciplinar a su progenitor a la manera Latham. Shun termina por ofrecerle un trato de restaurar los acuerdos con su empresa al tipo, sí y solo sí, metía a su hijo a laburar en un barco pesquero, por lo que a partir de ahora, este viviría una vida llena de olor a vómito, mareos, hongos y cangrejos en las bolas. Un castigo adecuado. En la torre de Shun, Han le dice que es como un villano, pero Shun le dice que no es como si lo que estuvieran planeando hacer fuera por un bien común ni nada de eso, pero también le advierte que ya no se meta en problemas que requieran dinero para solucionarse, ni que se lastimara. Advertencia que Han durante el transcurso de la historia se pasará por las pelotas. Han también dice que está intacto y no fue lastimado, pero siente que alguien le toca la espalda, resultando ser la piba de la moto. Shun le dice que es su nueva compañera para acabar con Nexus y además una instagramer famosa que tiene 570.000 seguidores, y la verdad pensé que iban a ser más, pero tampoco puedo decir mucho porque tiene más que yo. Por ahora. La mina empieza a tirarle los tejos y le dice que le gustan los chicos que se ven como bandidos para que le digan vos soy mi bandía, por esa wea me gustáis. A Shun le crispa los nervios esta muchacha, lo cual es totalmente comprensible, pero decide ignorarla y procede a discutir sus planes. La idea es reunir a Han con un pibe que en su momento fue el único que lo ayudó en la guerra contra Nexus hasta el final. Este había sufrido una lesión en las rodillas y desde entonces no había vuelto a ser el mismo. Pero aún así, Shun insiste en que era una incorporación necesaria para proseguir con la operación de destruir a Nexus, por lo que Han es transferido a la escuela en donde este ahora asistía, la cual estaba manejada por un consejo de miembros de Nexus. Apenas llegan a su nueva clase y se sienta en uno de los bancos, un tipo trata de tocarle los cojones y sirve de ejemplo para el resto, pues es puesto a dormir en un santiamén. ¿Sabían que santiamén viene de una oración en latín con la que la gente antiguamente se persinaba? ¡Ay, ayúdame, chavito! ¡Me persiñaste, ves! ¿Dije que sirvió de ejemplo? Sí, pero no de lo que no debían hacer, sino de cómo iban a quedar, ya que Han no perdió tiempo y estaba repartiendo tortazos como repostero a todos los estudiantes en los pasillos. Tratan de agarrarlo entre todos, pero de poco sirve porque siguen recibiendo más que actor porno pasivo y Han les termina dando a todos una remodelación facial que diría que hasta les favorece. Nuestro prota empieza a dar un paso, un vergazo, y deja una fila de infelices mimidos tras de sí. Pero pese a las notables hazañas que este joven había realizado hasta ahora, parece que el anterior le había exigido bastante de sí, pues se encontraba jadeando, y una nueva oleada de enemigos se presentaba ante él. Y no eran pocos, sino que no paraban de venir. Su vieja amistad por la que había ido a ese colegio, Kim Jong-un, el cual suena sospechosamente similar al líder norcoreano, por lo que le voy a decir John porque quiero evitar que me caiga un misil en mi casa. Estaba sentado solo en su aula mientras escuchaba todo el despelote y pensaba que Han era un idiota y que todo el asunto con Nexus ya había quedado zanjado en teoría. La influencer de pacotilla llega y empieza a convencerlo haciéndole entrar en memoria de su amistad con Park Han-jun. Han ya se encuentra bastante fatigado y sudando la gota gorda cuando llegan los jefes del colegio dispuestos a enfrentarlo. Pero antes de que choquen, John le tira un trapeador en la cara a uno y le dice a Han que no lo dejará hacer todas las cosas geniales por sí solo. Han y John empiezan a pasarle el trapo a todos los enclenques y se los cepillan, hasta quedar espalda contra espalda, donde intercambian palabras y se reconcilian. El mandamás salta como Hulk e intenta aplastarlos. Lo esquivan y corren hacia unas escaleras donde Han toma al tipo y lo lanza hacia un baño. John lo sigue y al entrar al mismo ata la puerta haciendo un nudo para enfrentarse al tipo uno contra uno y dejar que Han se encargara de los esbirros del otro lado. John caga a palazos al grandote hasta que este lo embiste y logra desarmarlo, pero el pelirrojo se
quita la camisa y se la enrolla en la mano, para luego cegarlo con ella y empezar a darle en la cabeza. El tipo tumba a Sean y comienza a golpearlo en la pierna, que era su punto débil por su lesión. Sin embargo, Sean se levanta cada vez que cae, mostrando su inequiparable tenacidad, la cual era la razón principal por la que Sean quería reclutarlo en primer lugar. Sean agarra unos trozos de vidrio del suelo y los usa para rasgarle el rostro al sujeto. Luego lo toma de la camisa y declara que no podía verse bien ante Park Han-joon si perdía contra alguien como él. Frase que remata con un cabezazo, seguido de un combo breaker. El tipo, que parece el monstruo de Frankenstein, cae al suelo y Sean resulta triunfador. Al salir, ve que Han también terminó por su lado y se desploma en su hombro. Ambos se sonríen el uno al otro y se felicitan mutuamente. Unos mafiosos ven el desastre que quedó hecho la escuela desde fuera y planean meterse a terminar con Han, pero los abogados siempre confiables de Jun sacan a relucir los billetes y tal parece que asunto arreglado. Solo que en realidad no eran billetes, sino que esos maletines estaban repletos de pruebas, ergo documentos, grabaciones y demás que evidenciaban todos los actos ilegales que los propietarios de esa escuela, los mafiosos, estaban llevando a cabo. Al abogado lo amenazan, pero este dice que a todo eso sumarle un cargo por homicidio no le sería conveniente, por lo que los disuade y finalmente terminan cediendo la escuela a la compañía de Jun, la cual también se encarga de los costos de la cirugía para las piernas de Sean. En cuanto al presidente de esta compañía, se encontraba en una especie de embajada esperando al antagonista, Kim Cheon-soo, quien estaba teniendo una entrevista cerca de su asiento, entrevista que había sido orquestada por Jun para poder verlo. Jun trata de confrontarlo diciéndole que tomó la escuela que anteriormente estaba bajo el control de Nexus, pero Cheon-soo se muestra cordial e incluso aprensivo, y no cae en su juego. Se retira con un saludo formal, pero después vemos que esto era una clara fachada y le dice a uno de sus hombres mientras viaja en una limusina que deben estar preparados, pues este será probablemente el enfrentamiento más grande de la historia de Surcorea del Sur. Cheon-soo convoca a los líderes de cada distrito perteneciente a Nexus y les dice que irán a la guerra contra Park Han-joon. De entre estos líderes, la mayoría son nuevos y consideran que Cheon-soo debe estar exagerando al hacer tanto revuelo por un solo pibe, pero por miedo a él terminan aceptando. Uno de los líderes en particular, el cual tiene una cicatriz, se enfrentó a Park Han-joon en el pasado y parece tener una vendetta personal contra él. Cheon-soo le permite hacerse cargo de momento y este va con su pandilla, la cual consiste en un grupo de motoqueros, a anunciarles las noticias. Jun lleva a Han a la casa quemada y le cuenta su historia y el por qué odia a Cheon-soo. Resulta que esa no era su antigua casa, sino que era la casa de su difunto mejor amigo, uno al que consideraba su hermano. Ellos eran como la uña y la carne, y su amigo era muy inteligente, llegando a programar una inteligencia artificial de stock trade, viendo solo tutoriales de JavaScript en YouTube. Esta inteligencia era capaz de predecir el mercado y tenía un plan de contingencia para cada posibilidad. Durante este tiempo, fue también que Han había perdido contra Cheon-soo, por lo que Nexus empezó a apoderarse de todas las escuelas y tanto Jun como su amigo sufrían del abuso de los matones de Nexus, pero sin terminar de doblegarse, pues los desafiaban y les causaban bastantes dolores de cabeza periódicamente. De todas maneras, eventualmente los bravucones se cansaron y la casa del amigo de Jun terminó incendiada. Este, sabiendo que habían sido ellos, los confrontó, pero con su fuerza poco y nada podía hacer. Estaba pensando en terminarlo todo cuando por casualidad abrió la computadora de su amigo y gracias a la inteligencia artificial descubrió que una cantidad exorbitante de dinero se había depositado en su cuenta bancaria. Desde entonces ha jurado usar esa plata con la única finalidad de acabar con Kim Cheon-soo y extirpar a Nexus de raíz. Luego, cuando este vuelve en su limusina y habla con la Instagramer por teléfono, el grupo de motoqueros le echan pintura al auto, lo que provoca que este derrape y termina accidentándose. Los tipos toman el cuerpo inconsciente de Jun y se lo llevan, mientras la Instagramer escucha todo. Ella va a buscar a Han en su moto y juntos van en búsqueda de Jun, quien era ahora rehén de los motoqueros. Al llegar a cierto punto, son recibidos por un gordo gigante que los guía hasta el líder de la banda, pues ellos tenían la regla ceremonial de arreglar las cosas uno contra uno.
Mientras siguen al transbordador espacial de canelones, la piba, que es insoportable, empieza a hacerle preguntas random sobre su tamaño y demás, que finalmente terminan por romperle los quinotos y provocar la ira del Big Show coreano, que se dispone a machacarla y hacernos un favor a todos, pero Han intercede y ante el ataque del mamut lampiño lo saca volando sin mayores complicaciones. Por cierto, se nos menciona que este tipo estaba muy orgulloso de su tamaño y que medía 2,17 m, lo cual curiosamente es más o menos la misma altura que el físico-culturista más alto del mundo. Dato curioso. Han y la piba llegan al depósito y todos se preparan para lanzarse hacia él, pero el líder los detiene y le abren el paso. Encara a Han y este lo reconoce, preguntándole si era el hermano menor del anterior líder de esa banda, al que una vez derrotó. Pero este responde únicamente con un puñetazo subsónico que le causa un corte en la mejilla. Subsecuentemente los golpes escalan y el individuo muestra una aparente superioridad ante Park Han-jun, que por primera vez pareciera empezar a ser presionado en un combate 1 contra 1 mediante esquives y golpes certeros de parte de su contrincante. Se nos cuenta que este tiparraco, quien alguna vez fue una promesa del boxeo, al perder su hermano y su banda contra Park Han-jun, decidió colgar los guantes y dedicarse a enfrascarse en riñas con delincuentes altamente peligrosos, para así volverse más fuerte a través de combates reales. Por contraste, Jun le explica a la piba que pareciera tener la cabeza llena de aire como una bolsa de papitas, que cuando investigaba a Han, había descubierto que este jamás entrenó ninguna arte marcial, sino que toda su fuerza provenía únicamente de su condición física, la cual era producto de que su padre toda su vida haya manejado un gimnasio. Además, tenía de por sí una fuerza, resistencia y capacidades físicas en general superdotadas. Si lograba empezar a leer los movimientos del boxeador, podría girar las tornas, dato del que su oponente estaba más que percatado, por la misma razón que estaba aprovechando ahora que tenía la ventaja para hacerle el mayor daño posible. Han intenta usar su fuerza a su favor y desplazarlo para estamparlo contra la pared, pero su enemigo utiliza su experiencia en combate para utilizar el peso de Han en su contra y mandarlo a volar para que se estampara contra una viga. Esto marcaba el fin del primer round. El tipo, llamado Nam, comienza el segundo asalto lanzando un golpe, pero esta vez Han logra esquivarlo y conectar con contundencia. Luego se nos describe la velocidad de Nam como la mayor en la historia de la humanidad, pero Park Han-jun aprendía conforme era golpeado, y sus patrones de ataque, sin importar su velocidad, comenzaban a volvérsele predecibles. Este trata de aumentar aún más su velocidad a tal punto de que lo pasa completamente de largo dejándolo atrás y le ocasiona múltiples cortes en menos de un segundo, pero por más que intente forzarse, eventualmente comienza a bajar la intensidad y Han contraataca mientras Nam recuerda las palabras de su hermano de que si no podía proteger aquellas cosas más preciadas para él, sería la persona más miserable. Aquí comenzó a comprender poco a poco el por qué su hermano se había rendido ante aquel individuo, acción que anteriormente él condenaba. Sus seguidores se lanzan a ayudarlo al verlo en aprietos, pero este les ordena que paren y finalmente admite su derrota y se postra ante Han. Jun se acerca a él ya una vez liberado y le da un cascarrón a Nam. Le informa que la deuda que su grupo de motoqueros tenía con Nexus ya había sido saldada por él. Resulta que estos trabajaban para Kim Cheon-soo por esta misma deuda y hacían todo tipo de labranzas con el objetivo de alguna vez poder pagarla. Jun les dice que de ahora en más estudien y trabajen únicamente para poder pagarle a él. Toda la banda se inclina ante el empresario y Nam promete devolverle el dinero. En la Jun Tower, el trío de pirobos festeja la victoria sumado al festejo individual de la maraca culiá, quien se contenta por recibir su pago de parte de Jun, a lo que le pregunta a Han si quería ir de compras. Terrible, oremos. Total, que van al mall donde la piba usa a Han de maniquí de pruebas y este la pasa de maravilla. Después, unos yanquis interraciales ven a la minita y se disponen a acosarla con el típico pensamiento de yanqui de que toda mujer extranjera debe verse atraída por su genética anglosajona. Ella rechaza al rubio y este no ve otra opción que recurrir a sus instintos machirulos imperialistas que son automáticamente repelidos por Han. El amigo afrodescendiente salta en su defensa pero no corre mayor suerte. Le termina pidiendo al coreano que lo perdone, pero este le responde que dice ahí no sé inglés. Una empleada viene y les dice que la tienda pedirá que les compensen por los daños, a lo que de inmediato el par de sinvergüenzas dirigen la mirada a su sugar daddy mutuo. Después vemos
tenemos a otro de los líderes de Nexus, quien parece ser el dueño de un casino. Este está terminando una llamada en la que le informaban de lo sucedido con el grupo de moteros, pero parece no preocuparle demasiado. Luego de terminada la llamada, termina por ganarle en un juego a una mujer, la cual estaba endeudada con él, y al perder, unos guardaespaldas la agarran para llevársela y hacerle quién sabe qué, pero esta, desesperada, le dice que hará lo que le había pedido si la perdona. Este sonríe depravadamente y saca una foto de la Instagramer. Poco después, Han y Jun discuten sobre el próximo miembro de Nexus que debían derrotar. Este era un prestamista llamado Choi Tae-soo, quien era el dueño de un importante casino y el mayor pilar monetario que tenía Nexus. Ambos van a ver a un testigo, el cual se encontraba absolutamente demacrado y decía que Choi Tae-soo era el mismo demonio. Él les cuenta su historia. Resulta que este muchacho era un aspirante a influencer, que no tenía éxito en aumentar su cantidad de seguidores, como yo hasta hace poco, hasta que se juntó con unos chavos que tenían cantidades inmensas de followers y se catapultó a los millones en muy poco tiempo de andar con ellos. Pero cuando lo empezaron a invitar a los casinos, este se preguntaba si eso no era ilegal. Como empezó a hacer muchas preguntas, sus entre comillas amigos lo abandonaron y rápidamente perdió la gran mayoría de sus seguidores, lo que lo volvió desesperado por volver a recuperarlo, haciendo cualquier cosa con ese objetivo. Tanto fue así que tuvo que volver arrepentido con los tipos y comenzó a apostar en el casino, encontrándose con una racha de pérdidas al poco tiempo. Ahí fue cuando Choi Tae-soo apareció y le ofreció prestarle dinero. Terminó endeudado por un equivalente de 10 años. Tras escuchar la historia, Jun le asegura al tipo que se encargarán de Choi Tae-soo. Entonces, elaboran una estrategia para que ese pibe vaya al casino a apostar, y mientras el croupier está entregando las cartas y hace una jugada sucia, Han le da un patadón en la jeta y al caer, su trampa queda expuesta. Por lo que, según las reglas del propio casino, al detectarse una trampa, el otro jugador podría quedarse con todo el dinero. Los seguratas obviamente no iban a dejar que esto ocurriera, pero con Park Han-jun de su lado no era ninguna clase de problema. Este procedió a intimidar a los empleados para que hicieran su trabajo y cada vez descubrían otra artimaña nueva. Pasamos a la reunión entre la Instagramer y Choi Tae-soo. Este le ofrece triplicar el pago que Jun le daba si le revelaba sus planes. Esta, cuya única motivación en la vida pareciera ser la money, acepta de inmediato. Choi le advierte que si pensaba en mentirle realmente la mataría, y se nos muestra a sus dos guardaespaldas, junto con unos números, que son las edades. No se la cree ni el autor que esos dos tengan 18 y 19. Cargos por asesinato, puede ser. La muchachinia recibe el depósito con el dinero y empieza a hacer una cuenta regresiva para finalmente revelarle que Park Han-jun se encontraba de camino a su base. El titán no tarda en llegar y lo hace por todo lo alto, como siempre, dejando a alguien gravemente herido a su paso. Unos cuantos repartidores se lanzan a intentar hacer algo, pero es más inútil que una tabla de surf en Bolivia. Cuestión que Han caga a palos a todos, incluyendo a Choi Tae-soo y a sus guardaespaldas, a quienes la pibita y su amiga les sacan fotos en una posición comprometedora, pero el prestamista corre como nena y logra huir de la escena, escapando a lo de un hacker que trabajaba para él, al que le ordena programar un evento en su aplicación de apuestas que involucrara cazar a Park Han-jun por 2 billones de hueones. Sí, billones con bi, de bisexual, con ciertas bonificaciones dependiendo del daño que se le hiciera. O sea que solo hacía falta golpearlo o cortarlo una vez para ganar dinero. Comienza la cacería cuando una piba lo llama en la calle para luego decirle que lo confundió con otra persona, y cuando este se voltea, trató de apuñalarlo. Han la detiene fácilmente y detiene también un golpe de un bate proveniente de un nuevo atacante que intentó agarrarlo desprevenido. Han se encarga del chabón y le ordena a la chica que le explique lo que estaba sucediendo. Esta le muestra un anuncio con la recompensa y este enseguida deduce que Choi Tae-soo estaba detrás de todo. De repente comienzan a llegar multitud de civiles con la única intención de poder, aunque fuera, golpearlo una vez, pues solo con eso recibirían una bonificación. Este comienza a hacer parkour en los callejones hasta escapar y terminar en un almacén donde al parecer todo estaba arreglado y le cierran la puerta de detrás, por lo que no tenía otra opción más que pelear. Pasa lo que una
uno se esperaría, y Han les da por culo a todos, mientras que del lado de Shun, este utiliza a todo su equipo especializado de hackers de Anonymous para meterse en los servidores de Choi Taesu y convertirlo a él en el objetivo del evento. Apenas ven esto, él y su hacker agarran su platita y se la aspiran del lugar, siendo perseguido por la jauría de pobres que ahora buscaban beneficiarse con su captura, pero al tratar de huir de la pared, se topó con la espada. La paliza a continuación dura sin exagerar casi un capítulo y es de lo más satisfactoria, viendo los sollozos de este miserable criminal estafador, mientras su rostro es demolido a trompadones y patadas bestiales. Aún así, Han eventualmente se rinde y se va, dejando a Choi a su suerte. El dado del azar gira, y su suerte termina siendo ser agarrado a golpes en manada por aquellos seres obsesivos que su propio juego había despertado, terminando así el evento. En la torre habitual, un abogado le informa a Shun que Choi Taesu necesitará 14 semanas para recuperarse de todos los daños, y que una vez saliera del hospital, iniciarían las acciones legales contra él. Shun se divierte sádicamente al pensar que Kim Cheon-su debe estar recaliente, y así lo vemos, cuando este visita a Choi Taesu en el hospital y lo amenaza con sus uñas de mujer para que le devuelva su dinero. Hablando de hospitales, a Shun finalmente le dieron de alta y este sale con sus piernas mamadísimas. Por eso, aunque de paja, hay que hacer piernas, chicos. Y no son solo para mostrar, sino que las pone en uso al enfrentarse a unos matones que estaban por bajarle todos los dientes a un pobre pibe. Pese a que los aniquila sin problemas, se dice a sí mismo que aún le falta bastante para poder volver a lo que en algún momento fue, y que tendrá que hacer volumen. Cheon-su va a ver a un tipo que tiene una especie de club de pelea y que al parecer está al nivel de Park Han-shun. Este le ofrece cualquier cosa que pida por su ayuda, a lo que el sujeto termina pidiéndole el trono de Nexus, pero Cheon-su le dice que no diga pendejadas y que no podría manejar semejante responsabilidad. Este entonces dice estar de broma y afirma que se encargará del asunto sin mayor contratiempo, pero luego vemos al mismo guacho reflexionando y él está al tanto de que no era posible que Kim Cheon-su realmente pensara que él podría ganarle a Park Han-shun, sino que era una manera de deshacerse de ambos al mismo tiempo, pues tal parece que, aunque trabajara para él, su relación no era buena. Todo mientras un subordinado suyo está cocinando vivo a un tipo y se abre el cuello con un destornillador. No más porque sí. Luego, este, junto con otro subordinado grandote sádico fanático de los machetes, observan cómo su jefe, el Eren coreano, mata al tipo que estaba colgado y afirma que será él quien termine con la vida de Park Han-shun y Kim Cheon-su. En la torre, y no la de los titanes, la influencer de cuarta hace una historia celebrando el alta de Shun, pero ni le importa que este último saliera en la toma, solo le importaban las visitas. Shun le corta el rollo y empiezan a discutir como un par de inadaptados, mientras Shun le pregunta a Han si podían confiar en esos dos boludos, a lo que este responde que con tener un enemigo en común era suficiente. Shun recibe repentinamente una llamada que le anuncia que los motoqueros fueron atacados. Van a verlos y se encuentran con el gordo gigante en camilla y con Nam lleno de impotencia. Estos tratan de preguntarle qué pasó, pero este les dice que se encargará él mismo y se va. Shun identifica al culpable detrás de todo esto solo con ver las heridas del gordo, diciendo que había sido la misma persona que lo lesionó a él en su momento, o séase el Eren coreano, Park Moon. Espero que les haya gustado el video, gente, y manténganse a la expectativa para la segunda parte. Cuídense las cachas. Todo lo que hice en esta vida para estar con ella. Iba con su rumbo y una estrella. Todo lo que pude haber podido por estar con ella. Hincha de tu madre.